años de su estreno. Por lo tanto, con Hans, que es el director del documental, amigo de la vida, compañero de curso en la universidad, estamos muy contentos de que el sueño que tuvimos en algún momento se está haciendo realidad y esté circulando por aquellos espacios que siempre nosotros los tuvimos como prioridad, que eran los espacios estudiantiles, los espacios de las comunidades educativas y ustedes, que son el futuro de este país. Entonces, en ese sentido, para nosotros para mí especialmente, bueno, y para Hans también, que con él estamos haciendo muchas cosas juntos hasta el día de hoy, es un verdadero gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. Agradecer esta invitación, como les decía, saludar a las personas que están acá, estudiantes, profesores, colegas, eh, directivos, directivas por ahí, y nada, contarle además que hoy día almorcé lo que me mandaban de regalo ayer al Departamento de Filosofía. Así que, por si acaso, increíble lo que me mandaron. Así que muchas gracias por el regalito. Lo estoy disfrutando mucho. Eso era lo que quería comentar. Y bueno, tengo, según el programa que me enviaron, 8 minutitos, así que a las 18:55 pasamos a la otra parte, digamos. Me gustaría solamente resumir en 4 grandes áreas, un poco, no sé si el making of, pero sí como lo que hay detrás de este documental. En primer lugar, decirles que esta investigación parte del año 2000 aproximadamente, 98, 99, 2000, con la compra de la fotografía que ustedes vieron, que es la foto de Calafate, donde está este señor con una fusta, este empresario belga, Maurice Mert. Esa foto la compré en la Plaza de Armas de Santiago. A partir de ahí empezó este recorrido que dura hasta el día de hoy. Ya, o sea, bastante tiempo, digamos, lo que es investigación. Investigación que me permitió hacer un magíster, investigación que me permitió hacer el doctorado, investigación que me permitió publicar un par de textos, investigación que me ha llevado a varias partes del mundo, digamos, a comentar esta experiencia. Y yo diría que estamos, desgraciadamente, en un lugar que también sufre, junto con otros países, digamos, no europeos, que sufrieron entre 1870 y 1930 el fenómeno de los zoológicos humanos. Eso a grandes rasgos, como primera cosa. Como segunda cosa, me gustaría también indicar que yo como, bueno, mi formación inicial, yo soy historiador y como historiador, para bien y para mal, nos forman o nos han formado, o por lo menos a mí me han formado para escribir. Y yo en algún momento, la verdad que me aburrí, y aquí me disculpa por lo que voy a decir, pero me aburrí de escribir para 20 personas. Hoy día, desgraciadamente, en la academia, cada día se está exigiendo, por temas de acreditación y temas de estándares, que los cuales podamos compartir o no, pero cada día se está reduciendo mucho más la cantidad de gente que tiene acceso al conocimiento. ¿Para qué? El por qué, no vamos a entrar en detalle. Pero me aburrí, digamos, y me ha aburrido mucho ese tipo de práctica. Y Hans, que es audiovisualista, que además estudió periodismo, que estudiamos juntos historia, en el año 2002-2003, me propuso, digamos, mirar estas fotos con ojo, porque él me decía, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer algo en el futuro con estas imágenes. Yo, por supuesto, no tenía pensado hacer nada, salvo mis estudios. El 2007 Hans me propone hacer el documental, y yo ahí, entre que no lo creía y entre que decía que era imposible, por una cuestión de costos, por una cuestión de lo que implicaba hacer todo este esfuerzo, la verdad que yo siempre fui incrédulo, pero esa práctica de conversar y de mirar en otras disciplinas para mí es fundamental. Hoy día el trabajo tiene que ser transdisciplinario. Ustedes en el documental vieron muchos aspectos, ¿cierto? Escucharon música, vieron investigación, vieron personas, vieron guiones. Hay un montón de gente, digamos, que trabajó en este documental y que a mí me permitió también entender que un producto de esta naturaleza no puede ser hecho por una sola persona. El trabajo en equipo y el trabajo transdisciplinario. La música está hecha, de hecho, por Rodrigo Cepeda, Subirá, que es un músico extraordinario chileno, que lo pueden escuchar en la radio ADN los martes a las 10 de la noche, los domingos a las 9 o 10 de la mañana, con un programa increíble de músicas del mundo. Y Rodrigo generosamente nos facilitó la música y se entusiasmó tanto que nos creó también la banda de sonido, o mejor dicho, la canción Calafate. Canción maravillosa, que nos permitió entender también cuáles son las fibras humanas que empezamos a tocar con esta temática. Eso como segundo elemento, el trabajo transdisciplinario y las artes, los lenguajes artísticos. Lenguaje artístico que hoy día están más presentes que nunca. Todos nosotros, que ya somos pantalla adictos, ¿cierto? Aparte de tener estos contenidos,
acudimos a la red para leer, para mirar películas, para escuchar música, y la pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás de estas creaciones? Hay personas que han creado, hay personas que han pensado, que han sentido y que nos han regalado y entregado hasta estos lenguajes. Sin embargo, también nos damos cuenta cuán desprolijos muchas veces están nuestros artistas, están los creadores, digamos, frente a lo que son las otras, entre comillas, profesiones, ¿cierto? Que están, no sé por qué motivo, mayor valorada. No entiendo mucho de eso a esta altura, cuando ya hemos visto y está más que demostrado que un niño, una niña creativa, es una niña absolutamente inteligente y que se aproxima a las matemáticas, por ejemplo, de mucha mejor forma. Está comprobadísimo en estudios que un niño o niña que tenga experiencia con el violín, con la música, con la lectura de música, va a ser mucho mejor en matemáticas, mucho mejor. Eso estadísticamente está clarísimo, pero bueno, eso es el segundo elemento. Como tercer elemento, y aquí entender un poquito más también las preocupaciones de ustedes. Este documental, que en algún minuto es fruto de una investigación histórica, también ustedes, y digo ustedes, digamos el público y la gente que ha visto este documental, nos ha enseñado que tiene muchas lecturas. Una de ellas es la que ustedes están haciendo ahora, y yo la verdad no la había pensado. En realidad estos problemas, digamos, históricos son problemas filosóficos, son problemas de entender al ser humano en su esencia y entender cuán injusto hemos sido los seres humanos con otros seres humanos. La valoración, ¿cierto? El racismo. Ojo, aquí estamos hablando de una época donde se están juntando todos aquellos elementos científicos que justificaron después lo que ya sabemos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. A mí me preocupa, y de verdad les digo, me preocupa y me llena de, a esta altura no rabia, porque ya soy muy viejo para tener rabia, sino que más bien de pena, que no hemos aprendido nada, absolutamente nada. Yo, la verdad, las cosas que, mientras más diverso el mundo, mejor, pero cuando esta diversidad también llega a ciertos límites, como que, por ejemplo, el otro día una marcha de una opción X, había unos chicos como ustedes, chicas como ustedes, con símbolos nazis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En Chile, hoy día, gente que todavía sigue pensando que el nacionalsocialismo es bueno. No nos vamos a meter con el tema filosófico y ocultista y Miguel Serrano, literario, que es otra cosa, sino que pensar que un signo, ¿cierto? Que un símbolo, perdón, que ha significado millones y millones de muertos y que en este documental están las raíces científicas y filosóficas de la justificación de matanzas, hoy día están presentes en mi país. Como tercer elemento. Y como cuarto elemento, y quizá el elemento también que desgraciadamente en Chile hoy día se llama el problema, el conflicto. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con pueblo originario hoy día es problema y conflicto. Yo la verdad también me llena de pena, insisto, no rabia, sino que de pena pensar que la riqueza de un país como el nuestro, de un país que no somos ricos, no somos del primer mundo, somos un país subdesarrollado, ¿cierto? Y justamente nuestra riqueza es nuestra diversidad climática, en nuestra diversidad de territorios, en nuestra diversidad de gente, en nuestra diversidad de culturas, y que eso no lo hemos tomado en cuenta, sino que al contrario lo convertimos en un conflicto, lo convertimos en una problemática. Por lo tanto, un país como este, que es tan diverso y que es tan bonito y que es tan rico en diversidad, no hemos sabido ver en esa diversidad la riqueza. Y este documental justamente lo que nos muestra, en parte, es qué pasa cuando una cultura mira a otra con desdén, con desprecio, lo muestra como un animal, e incluso los mata. Eso yo diría que son los 4 grandes elementos que, mirando el documental a 10 años de su estreno, todavía me siguen dando vueltas, por lo menos a mí. Son las 18:55, me pasó un minuto, así que pasamos a otra parte de la conversación, ojalá conversación. Muchas gracias. Sí, esa es la idea de ahora, así que primero que nada, muchas gracias por compartir con nosotros hoy y encontré muy interesante lo que dijo y da para reflexionar mucho. Así que le dejamos la palabra a nuestros compañeros y todos los invitados para que hagan preguntas, dudas, comentarios, lo que sea. Perdón, una consulta. Las preguntas van a ser vía micrófono y las de chat ustedes las van a ir leyendo, ¿verdad?
Sí. Alejandro. Ay, sí, sí. Ya, yo creo que, no sé si esta pregunta va muy profunda, pero igual me gustaría saber su opinión respecto a esto. Y es como, ¿qué piensas acerca del uso de la cultura indígena o de tradiciones indígenas en las tendencias o en la moda como para lucrar? ¿Cómo sientes que se debería abordar el rescate de estas culturas sin que se pase a llevar su valor? Uf, Claudio me entenderá, pero cada pregunta a ustedes es una verdadera tesis postdoctoral a esta altura, pero son increíbles, porque la verdad que son justamente... yo no tengo respuesta a todo esto, el 80% de lo que vamos a conversar no tengo ninguna respuesta, sino que en el fondo son preguntas que me hago todos los días y en el fondo son las preguntas que nos llevan justamente a pensar qué estamos haciendo mal. Y con respecto a ese tema, es un temazo, es un tremendo tema, porque justamente alude a un ámbito que lo que hoy día, eh, yo no soy muy ávido de redes sociales, tengo WhatsApp y correo electrónico, con eso a mí me basta. Así que en ese sentido, todo lo que me entero en redes sociales es porque lo sé por colegas más jóvenes, o porque, claro, hay cosas que me llegan nomás porque tienen que ver con los ámbitos de trabajo, pero por ejemplo, el tema de la apropiación cultural, la famosa apropiación cultural que aparece en las redes a partir de un X caso. Ese tema yo creo que es súper interesante por dos puntos. El primero de todo es que aquí le llamamos apropiación cultural, punto uno. Y eso es muy interesante porque, claro, tiene que ver con adjudicarse o apropiarse de aquellos elementos que nosotros consideramos característicos de una cultura, pero de una cultura que es subordinada a una cultura que ya no existe. O una cultura que está súper viva y que esa cultura le conviene que nos apropiemos culturalmente de ella, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, podríamos decir apropiación cultural es que, no sé, que nos guste una música que se escucha en otras partes del mundo, es que porque justamente esa música está hecha para que sea escuchada y consumida acá. Pero ¿qué pasa con culturas subordinadas o extintas, cuyos elementos culturales se ocupan, perdón, o se utilizan para vender? Ahora, yo soy bien cauto con eso, porque yo me imagino que cada creador, y aquí voy a abrir el campo de gente que utiliza estos elementos, yo quiero no sospechar que no han investigado y que no se han preguntado qué quiere decir cada una de estas cosas que utilizan. Por ejemplo, a lo mejor tú estás pensando en los famosos pijamas Selland, ¿cierto? Y claro, son chicos y chicas que a lo mejor son creadores, son diseñadores y que vieron una oportunidad y que el fin del pueblo originario y que, pucha, total, no tenemos gente con quien hablar y, pucha, hay que revitalizar la cultura y lo muestran. Pero para mí eso es tan delicado como, por ejemplo, que el Jumbo venda para las fiestas patrias, venda trajes, entre comillas, de mapuche, Rapanui, nortino, etcétera, etcétera. O sea, sin un contexto, sin una profundidad, yo no sé qué sentido tiene eso. Eh, por otra parte, lo que me preocupa es cuando hay una especie como de clausurar la creación. Es decir, que tú tengas que pedirle permiso a todo el mundo para poder hacer algo. A lo mejor esa es la vía. A lo mejor es la vía, por ejemplo, que hoy día ocupa el gobierno boliviano. El Estado boliviano, tú sabes que es plurinacional. El Estado boliviano lo que hace con su patrimonio inmaterial, con el patrimonio este que es intangible, es decir, ese patrimonio es propiedad de las personas que lo practican. Por lo tanto, si usted quiere tocar, por ejemplo, algún tipo de sonido, un tipo de música, tiene que pedirle permiso a la comunidad que es la autora. Claro, la pregunta es entonces, y a lo mejor los más viejitos o los más viejitas acá en este Zoom me entenderán, pero los jaivas tendrían que pedirle permiso a la zona de Machaguay para tocar el mambo en Machaguay a cada rato. Jepe, ahora hablando en artistas más contemporáneos de ustedes, Jepe tendría que pedirle permiso a cada uno de los carnavales en Bolivia para poder hacer sus diabladas y sus carnavales en el escenario cuando él interpreta algunas canciones. Según los bolivianos, sí, ¿cierto? Pero eso clausura, insisto, clausura la creación, eso es imposible. Entonces es un debate, es un tremendo debate. Insisto, yo creo que el camino es el de la investigación, es el de la conversación y es el del conocimiento.
pero siempre van a haber críticas. Este mismo documental también ha sufrido muchas críticas de parte de algunas comunidades, no me cae ninguna duda, porque también es una forma, según muchas personas, de ganar muchas lucas, lo cual no es cierto, pero no importa. Entonces siempre los creadores vamos a estar expuestos a la crítica que hoy se está haciendo millonario, que no ha investigado, etcétera, etcétera. Es un riesgo. Según yo, vale la pena correr ese riesgo siempre y cuando exista una buena intención, a pesar que el mundo está lleno de buenas intenciones, pero una buena intención, una investigación y ojalá una conversación con la comunidad que nosotros consideramos propietaria de esas expresiones. Es un tema complejo, ¿eh? Es un tremendo tema, insisto. Así que gracias por la pregunta. Pero en la actualidad no se puede lograr no se puede pedir permiso a una comunidad que no existe para saber si es que se puede defender o mostrar un documental sobre ello. O sea, en el caso de las comunidades del sur que se perdieron. ¿Quién habló? Perdón. No lo vi. ¿Quién era? O sea, sale escrito como Kayan Casper, pero es porque estoy ocupando otro teléfono. Soy No León. importa. León, mucho gusto. León, yo creo que ese el error que cometemos todos, ojo, ¿eh? Y un error súper explicable. Una anécdota, que no es tan anécdota a esta altura, pero cuando lancé mi último libro, Cautivos, claro, yo hablé siempre de las comunidades extintas, de una comunidad Selknam que ya no existe, pero resulta que existe, está viva. Hay una comunidad que se llama Covadonga Gaona, que tiene su epicentro en Santiago y que está compuesta por 30 o 40 personas que se reconocen como Selknam. Y por lo tanto están peleando por el reconocimiento oficial del Estado chileno, por decir, en primer lugar, no estamos muertos y no nos sigan matando. Le contaba el lunes pasado una charla también que tuve, que yo en 2016, por ejemplo, firmé una carta como historiador pidiendo al Estado chileno que reconozca el genocidio del pueblo Selknam. Esa carta obviamente hoy día no tiene ningún sentido cuando hay una comunidad viva. O sea, la presidenta de esa comunidad, que fue a mi presentación, me dijo, por favor no nos sigan matando, porque estamos vivos. Por lo tanto, claro, le dije 1000 disculpas, no tenía idea, qué bueno que me lo dijo, de aquí para adelante ya no voy a hablar del pueblo extinto Selknam, sino que voy a hablar del pueblo Selknam. Porque también, ojo, hay personas de origen Selknam que hoy día están súper activas en la parte argentina, por lo tanto es un pueblo vivo. Pero eso quién lo sabe, ¿cierto? Gracias por la consulta, Pero León. esa gente... sí, pero esa gente que se identifica como ONAS o Selknam, que viven en Santiago, ¿realmente practican la cultura que originalmente era tal cual como los mayas en su tiempo acá en Santiago? ¿O solamente dicen que son parte de Tuve problemas con la señal, pero entiendo que la pregunta va por si yo ahí no me voy a meter, no me voy a meter porque yo no soy nadie para clarificar o para... el linaje Claro, de la cultura? claro, yo ahí no me voy a meter porque en realidad creo que eso ya empieza a rozar un poco la denostación, ¿cierto? O sea, yo no tengo por qué dudar de que una persona me diga, mire, yo soy de tal cultura y yo tengo que hacer prácticamente un checklist de todo lo que tenga que hacer para que sea parte de esa cultura, no sé si me explico. Y ahí un tema de aprendizaje también, y un tema que para nosotros, ojo, y para el mundo antropológico y para los colegas antropólogos y arqueólogos, los Selknam están extintos en Chile, por si acaso. Ya, muchas gracias. Alejandro. La Fernanda tiene una pregunta y después la May y Alejandro. Perfecto. Si puedes repetir los nombres para que vayan en ese orden, por favor. Fernanda se fue nuestro invitado, pero Fernanda, May, Magdalena, ahí volvió. Y Alejandro Gel. ¿Ahí está bien? O esperamos que vuelva. Ahí está. Esperemos que vuelva Cristian y chequeemos que nos está escuchando. Sí, estamos. Ah, ya, genial. ¿Se escucha bien? Porque como que Sí. el computador está un poco pegado. Ya, volviendo igual un poco al tema del que había preguntado Lale,
igual encuentro de que es un tema más que nada de respeto, no tiene nada de malo como tomar ciertas cosas de cultura para ciertas formas, sea la música, sea la vestimenta, con tal de que se haga siempre con respeto. Porque al final es una cosa de que también, ya fijan, haciendo como recuerdo más al documental, podríamos fijarnos en el hecho de que se ocupaba antes la cultura para burlarse y una forma de entretenimiento y reírse de esa cultura. Con tal de que no se utilice de esa forma y siempre sea una manera de apropiando la cultura, o repitiéndome, pero manteniendo el respeto y siempre haciéndolo como con un buen objetivo detrás y no como alterándola, porque también una cosa es ocupar alguna cultura y hay gente que, hablando de la ropa, que es lo que preguntaba Alejandro, que la altera y la ocupa de otras formas. Eso ya encuentro que es un poco pasar la línea, pero al final está bien, o sea, la gracia es aprender de las culturas, la gracia es adaptar las cosas un poco, pero siempre y cuando se mantenga la originalidad y la idea de como que uno no es nadie para llegar y cambiar las cosas de cierta cultura, siempre y cuando se mantengan no hay problema en cómo irlas adaptando, a menos que ya se diga de que hay un problema con eso, ahí hay que simplemente aceptar eso y será. Pero antes de cualquier cosa así no debería haber problema con tal de que siempre se haga como con una buena mentalidad detrás. Eso como considero yo. Sí, y en ese sentido, gracias por tu comentario. Nosotros, como no hay un protocolo y como no existe algún tema ético, por lo menos en el área de historia, por ejemplo, de estos temas, con Hans lo que hicimos cuando encontramos los restos, y disculpen que haga spoiler para los que no han visto el documental, pero cuando encontramos los restos en Suiza, lo primero que planteamos es, bueno, ¿qué hacemos? Aquí tenemos una obligación, ¿cierto? Una obligación muy fuerte, pero la primera obligación, y ahí reconozco que Hans fue súper lúcido, dije, ¿sabes qué? Hay que hacer algo con la comunidad cahuéscar. Hay que hacer algo con la comunidad, porque ellos son los propietarios y los dueños de estos restos. Por lo tanto, nosotros nos vinimos no a hablar con la moneda primero, ni con nadie, ni con nuestros colegas, sino que fuimos a hablar con la comunidad cahuéscar de Punta Arenas, que es de donde salieron estas personas. Entonces, al hablar con ellas, nos dimos cuenta que en realidad el tema era no qué hacemos nosotros, sino cómo podemos servir nosotros a lo que ellos o ellas estén pensando. Y ellas, en este caso las dos señoras, las dos dirigentes, nos plantearon la posibilidad de restitución. Se hablaba de repatriación, yo prefiero hablar de restitución. Por lo tanto, en ese sentido, claro, nosotros optamos por ese camino, pero como dice Fernanda, pueden haber varios que involucren respeto, indudablemente. Magdalena, eso. Sí. Bueno, hola, muchas gracias por venir a todo esto. Pero quería preguntar si es que, o sea, tomando un poco lo que dijo Fernanda y Agustín, o sea, no, perdón, Alejandro, creo que fue, acerca de la cultura, en el fondo, ¿qué mecanismo puede haber para poder, tal vez, como controlar mejor el tema de la apropiación cultural en el sentido de, porque puede partir de cada uno, pero también debe haber un deber del Estado detrás de eso para evitar que ocurra esto, por ejemplo, con los pijamas Selknam, porque en el fondo igual es una cierta burla hacia la comunidad, hacia la cultura. Entonces, no sé qué opina usted acerca de esto. Uf. Mira, esto es tan cierto lo que señalas tú, Magdalena, que por ejemplo hoy día, en este minuto, se está redactando recién, y esto está en este minuto en La Moneda, el documento por el cual se está tratando de legislar sobre el tema de la apropiación cultural en el ámbito del patrimonio inmaterial. De hecho, nosotros en Chile no tenemos legislación al respecto, como primera, bueno, no tenemos ni ley de patrimonio todavía, pero el tema que tú estás señalando, el tema de la apropiación, el tema de cómo hacemos para proteger justamente estos bienes intangibles de una comunidad, recién se está trabajando ahora. Y es un tema que está en boga, o sea, y que no tenemos nada claro en Chile por lo menos al respecto, porque apela a dos elementos. Uno, el tema de la propiedad, de quiénes son estos conocimientos, estas tradiciones, ¿cierto? ¿De quiénes? Y punto dos, que claro, eso implica reconocer un tema que tiene que ver con los derechos colectivos, que en Chile no existen. No existen los derechos colectivos. Y ese, por ejemplo, es uno de los grandes conflictos, entre comillas, que tienen los países del primer mundo cuando quieren comprar, por ejemplo, el uso de la hierba no sé cuánto. Porque claro, nos dicen, oiga, queremos usufructuar y comprar los derechos de uso de esa hierba por 30 años. ¿Quiénes son los dueños?
Y nosotros, en ese sentido, Chile, la verdad que siempre los gobiernos, el Estado se ha hecho el loco con eso, o sea, no ha querido responder porque no existe, en primer lugar, una claridad al respecto, y por otra parte también entra en un conflicto con las comunidades, o sea, ¿cómo vamos a vender el uso apropiado de ciertas hierbas? Bueno, las farmacéuticas lo tienen más que claro, así que en ese sentido podríamos hablar con alguna farmacéutica que tienen súper clara la legislación internacional al respecto, y como lo han hecho en otros países y como lo han hecho en Chile también, ojo. Perdón, acotación, o sea, pregunta corta como acerca de lo que pregunté. Pero en el fondo, no solo, o sea, esta legislación sería únicamente en relación a la apropiación cultural, o también sería sobre, por ejemplo, distintas cosas de las culturas que están en museos en el extranjero y patrimonio que en el fondo es chileno. Yo conozco solamente el documento que se está trabajando en el tema de la apropiación en el ámbito del ámbito del patrimonio inmaterial. No sé exactamente con la temática de los bienes culturales. Eso no lo tengo muy claro. Yo creo que debe estar la ley de patrimonio, indudablemente, pero yo no lo tengo tan claro, por lo menos, para darte una respuesta definitiva. Porque, claro, hay un detalle súper que no es tan detalle. Lo que tú planteas, por ejemplo, nosotros en nuestras cabezas hace 10 años atrás nos imaginábamos que con este proceso, y aquí voy a hacer un spoiler, cuando traemos los restos a Chile, nosotros pensamos que el Estado chileno iba a empezar un proceso justamente de eso, de cómo armar un protocolo, armar una legislación y hacer un paso a paso de cómo hacer el futuro para la restitución de cuerpos, de bienes culturales, de piezas arqueológicas, etcétera, etcétera. No lo hay. No lo hay todavía. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sí, acá está el segundo Alejandro. Primero que todo, quiero comentar, o sea, agradecerle por estar acá presente y segundo, quiero comentar que igual es difícil saber quién es el dueño realmente de la propiedad, porque alguien puede decir que esta persona me está copiando y existe un buen chiste. O sea, bueno, mi padre me lo cuenta, no me acuerdo el que lo dice, pero básicamente hay una persona componiendo su pieza y dice, hace mucho tiempo, y ahí luego está la ventana abierta y escucha por la radio la misma canción y dice, uno ya no puede componer con la ventana abierta. Y básicamente, o sea, perfectamente lo pudo haber compuesto él en este caso un chiste, pero ¿cómo sabe alguien si es que realmente una persona está copiando de otra o no? Y eso, según yo, es un problema muy grande. Y eso también, o sea, pasa en línea también ahora, porque con las canciones que se transmiten, mucha gente hace muchas cosas y entonces es muy probable que se parezcan. Entonces, que eso es una cosa. Y la segunda cosa es sobre eso de derechos de la población nativa, de los pueblos nativos, que al menos según tengo conocido, los pueblos nativos reciben como beneficios del Estado y hay gente que se declara, por ejemplo, mapuche sin serlo realmente, o no sintiéndose identificada tanto para recibir esos beneficios del Estado, y no es realmente por ser negativo, pero el chileno es bastante conocido por ser ladrón de alguna manera, como en los chistes de saca la ventana afuera y le sale el reloj, estamos en Chile, jajaja, que realmente no es positivo que seamos así, pero somos así y hay que mejorarlo, según yo. Pero bueno, eso quería comentar. Sí, yo ahí la verdad que no. Mira, la legislación indígena para reconocer personas indígenas habla de hijos de, incluso parientes en segundo o tercer orden de. O sea, por ejemplo, si yo me caso con una mujer que pertenezca a algún pueblo originario, yo paso a ser parte de ese pueblo originario y paso a recibir, por ejemplo, y estos casos se dieron específicamente con el tema de las tierras indígenas, ¿cierto? A partir de la compra de Conadi en los años 95 para adelante, aproximadamente. Hay de todo, como tú bien dices, hay de todo, pero no solamente en Chile, ojo, ¿eh? Ojo, saquemos ese estereotipo también, porque hay grandes ladrones mundiales, digamos, y en ese sentido anoche hay un debate de uno de ellos al menos. Entonces, en ese sentido, también el tema de la composición y especialmente el tema de la música es bien delicado. Hay legislación al respecto, sí, con el tema de la cantidad de compases, y aquí me van a disculpar la gente de música, pero no sé exactamente la palabra técnica, pero hay una cantidad de tiempos para hacer copia, pero hay otras soluciones que han tomado incluso, que yo ahí lo pongo en la mesa, que yo no sé si les va a gustar o no, pero por ejemplo hay una banda, unos chicos de música electrónica, Matanza, por ejemplo, que me imagino que a lo mejor ustedes lo ubican, y los Matanzas lo que hacen es justamente utilizar música electrónica y toman temas tradicionales de la música chilena y sonidos de los pueblos originarios
y lo adaptan, digamos, a la música electrónica y la verdad que a mí por lo menos me gusta, suena bien, ¿cierto? Ahora ellos, claro, lo hacen y van tomando y van sampleando, ¿cierto? Pero es la vieja discusión que viene desde los tiempos de, no sé, desde los collages, del arte, digamos, más tradicional, ¿cierto? Es tomar partes de y componer otra cosa. Entonces, en ese sentido, claro, el arte, volvemos al tema, o sea, ¿cuáles son los límites del arte y la creación? Son difusos, ¿cierto? Pero mientras comentábamos recién, mientras se haga con respeto, con cierto conocimiento, e incluso diciendo, nosotros tomamos estos elementos y los vamos a hacer parte de nuestra música, y voy a volver a citar a la banda Los Jaivas, y Los Jaivas yo creo que son los grandes exponentes de lo que es la mezcla de sonidos, ¿cierto? Y utilización de instrumentos tradicionales de los pueblos originarios para componer una música que es súper contemporánea. Entonces, en ese sentido también, ahí nadie podría negar esa calidad, creo, ¿cierto? Pero en fin, hasta ahí dejaría por lo menos esta conversa con respecto a ese tema. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Mi pregunta va también, en el fondo, parte de una reflexión que es individual, pero me puedo imaginar que usted la comparte, y es la idea de que en el fondo nosotros podemos aprender de prácticamente todas las culturas que existen y han existido. Uno puede en el fondo sacar algo limpio, aprender algo, enriquecerse con la cosmovisión propia de esa cultura. Y lo que a mí me pasaba mucho, bueno, a lo largo del documental y tal vez también de indagaciones con respecto a las culturas de los pueblos del sur, en el fondo preguntarme, con esta cosmovisión tan rica y tan única que tienen ellos, esta relación que yo considero que viene particular y especial con la naturaleza, con el agua, con los astros, con todo, y también en vista de los problemas que nos aquejan hoy en día como sociedad, como sociedad global, incluso los desafíos que se vienen en el futuro, con temas como, no sé, de la inteligencia artificial, hasta el transhumanismo, el calentamiento global en el fondo, en relación particular a los pueblos del sur. ¿Qué elementos cree usted que nosotros podemos en el fondo recuperar de esa manera propia de ver las cosas, que en el fondo nos pueden ayudar en un futuro poder aproximarnos a estos problemas con una mirada tal vez menos europea, menos occidental, y en el fondo tal vez aportar desde una perspectiva más autóctona soluciones que pueden ser mejores? ¿Quieres que comente eso? Uf. Sí, no, yo te entiendo el fondo, y si hay uno de los elementos que yo aprendí, por ejemplo, de una de mis grandes maestras, que es Anne Chapman, antropóloga francesa y estadounidense, tenía doble nacionalidad y fue una de las personas que más estudió los pueblos de Tierra del Fuego. Ella, en algún momento de las conversaciones que tuvimos, ella falleció hace unos años atrás, ella me decía, y trabajó un término que yo creo que ustedes lo conocen, los primitivos, los pueblos primitivos. Lo primitivo, esta cosa como despectiva que tenemos, ¿cierto?, de llamar a otros, ¿cierto?, porque están desprolijos de elementos materiales. Pero resulta que estos pueblos que vivían con lo básico, entre comillas, no es que vivieran con lo básico, sino que vivían con lo necesario para la sobrevivencia y para vivir relativamente bien. Y con esa, entre comillas, filosofía de lo cotidiano, vivieron en ese territorio durante 10.000 años. Y resulta que entre 1880, que es la llegada, digamos, del Estado argentino y chileno al territorio, entre 1880 y 1930, la población baja casi un 90%. O sea, en 50 años casi se extinguen. O sea, pueblos que vivieron con lo justo y necesario para poder vivir con lo que ellos necesitaban, si no vivían más que eso. O sea, no necesitaban más que eso, pero tuvieron un perfeccionamiento técnico. Por ejemplo, la canoa Yagán y la canoa Cahuéscar. La canoa Yagán especialmente, la canoa Yagán puede, por ejemplo, navegar perfectamente por el Cabo de Hornos. Pregúntele a cualquier marino lo que significa viajar por el Cabo de Hornos. Y es un desarrollo, ojo, de 10.000 años, por ejemplo, de las flechas Selknam, para poder tener esa cosa aerodinámica, para poder entrar directamente al animal y no hacerlo sufrir. O sea, estamos hablando de una mirada, de un desarrollo tecnológico, ¿cierto?, de miles de años, y nosotros miramos a estos pueblos como primitivos. Esa es la gran pregunta que ella se hacía. Entonces, en ese sentido, a lo mejor, y quizá a lo mejor reducir mucho el término, digamos, en lo material, ¿cierto? Pero a lo mejor, y con la experiencia que estamos teniendo hoy día en esta pandemia, a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? Necesitamos a lo mejor, imagínense, yo, por ejemplo, algunos de nosotros, indudablemente que ha bajado su consumo, ¿cierto? Sus gastos, indudablemente. Y la pregunta es, bueno, ¿y vivió bien y vivió igual
han cambiado mis prioridades, hemos vivido con lo justo. El tema, y para terminar, digamos, un poquito, el tema del lenguaje. Ustedes saben que el diccionario que se hizo en referencia a la lengua yagán contenía más de 40.000 términos. La gran pregunta que hago yo, ¿cuántas palabras castellanas ocupamos nosotros hoy día en el cotidiano? Entonces, al final uno empieza a encontrar ciertos aspectos, digamos, de una cultura, entre comillas, o de culturas que consideramos primitivas, y resulta que son culturas que tienen otras maneras de ver el mundo, otras maneras de vivir la vida. No voy a decir mejores, porque en realidad son distintas, pero sí nos pueden dar luces, ¿cierto?, de lo que nosotros hoy día pensamos que es lo mejor para nosotros. Gracias. Agustín. Yo tenía una pregunta, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Tenía una pregunta con respecto a la educación en Chile y la educación con respecto a lo que son nuestras culturas. Me pasa que cuando el Estado, o por lo menos como yo lo viví hasta ahora cuarto medio, cuando el Estado dice que va a enseñar, que va a proveer de educación sobre el origen de los pueblos originarios, fondo, a cada alumno, lo que yo viví por lo menos fue ver en ciencias sociales un listado de pueblos y cuando chico en segundo básico, como entender un poco cómo funcionaba cada uno. Claramente se me olvidaron todos. O sea, yo creo que sin una lista no podría mencionar ni la mitad. Entonces, yo me preguntaba, y también culturalmente, como se dijo anteriormente, es un tema extremadamente complicado, lo que tenga que ver con los pueblos originarios. Bueno, en especial con el pueblo mapuche hoy en día, que es una situación más puntual, y en realidad no tan puntual, porque la llevamos viviendo históricamente. Mi pregunta va, ¿cree que a la educación en Chile le falta reforzar fuertemente en cada colegio a nivel institucional educación y proveer de más información a sus alumnos sobre los pueblos originarios para así generar una cultura que respete efectivamente la validez de estos pueblos? Yo creo que es indudable, ¿cierto? En ese sentido, nos ha faltado un conocimiento y una empatía, y nos ha faltado muchas cosas con respecto a no solamente a los pueblos originarios, sino que también a la conformación cultural de lo que es este país, que este país es un país de migrantes, o sea, fundamentalmente. Pero también yo hago la siguiente pregunta, o sea, ¿cuán responsables somos cada uno de nosotros también en esto? Porque resulta que, por ejemplo, desde el punto de vista genético hay un dato no menor, el 80% del ADN mitocondrial por el lado materno en Chile es indígena. Entonces, con ese dato, ¿qué le pasa a la mayoría de las personas que no se reconocen como pertenecientes a los pueblos originarios? O que no, entre comillas, yo no sé si tengo algún antecedente, pero indudablemente que lo debo tener, por lo menos yo. Pero la pregunta es, ¿qué le pasa a cada una de las personas cuando le dicen esto? ¿Se reconoce como parte como un componente de pueblo originario en Chile? ¿Cuál es la mirada que tenemos cada uno de nosotros con esta gran, digamos, certeza, que somos descendientes de los pueblos originarios? Muchas veces, y aquí también no es por defender al Estado ni mucho menos, sino que muchas veces responsabilizamos a otros, ¿cierto?, por la falta de acceso a información. Pero hoy día no nos podemos quejar de que tenemos falta de información, perdónenme. O sea, hoy día si hay un problema es que tenemos demasiada información. Si el punto está discriminar aquella información que es más importante o no, yo creo que esa es un poco la función hoy día de la educación, no darnos más conocimiento, sino que criterios para poder acceder a ese conocimiento, ¿cierto? Criterio y espíritu crítico. Y la función del Estado indudablemente que ha sido al debe. O sea, eso yo creo que no hay ninguna duda. Ha quedado al debe y es un Estado absolutamente que, bueno, para empezar no tenemos reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, entonces con eso ya partimos mal. Afortunadamente estamos a puertas y ojalá que tengamos una nueva constitución, ¿cierto?, creada por ciudadanos y ciudadanas, que lo primero que pongan es que Chile es un país diverso, es un país multicultural, con muchas naciones dentro de lo que es este país, ¿cierto? Y no estoy diciendo que con eso nos vayamos ni a dividir, no, estoy diciendo simplemente reconozcamos nuestras diferencias y miremos nuestras diferencias, ¿cierto? Ya sea con los pueblos originarios, con los migrantes, con quien sea, una riqueza. Pero indudablemente que también hay responsabilidad de cada uno, insisto con eso, o sea, no responsabilicemos siempre a otros.
sino que también yo creo que hay una pregunta para adentro de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de ustedes, de mía, digamos, por decir quién soy yo. Y en ese quién soy yo hay un componente gigantesco de negro, y digo negro, no afroamericano, sino que negro, porque los reconocimos como negros y los negros dicen, nosotros somos negros porque ustedes nos dicen negro. De negro, indio, gitano, migrante, lo que sea. Entonces, en ese sentido, cuando seamos capaces de eso, cada uno de nosotros, yo creo que pueden cambiar ciertas cositas. Pueden cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bea, ¿te importa mucho si la Aranza cortó con un pequeño comentario sobre lo que dijo Agustín? Ya. Entonces, Aranza, muy breve. Ya, hola, me gustaría comentar sobre eso también, que a mí también me pasa mucho que cuando nos hablan, no sé, de los pueblos originarios o de la historia chilena, que a veces siento que es como mucho aprendizaje, en el fondo, pero no conocer realmente cómo eran las cosas. Entonces, también quería preguntar ¿cómo crees tú que sería la manera correcta de aproximarnos a lo que es nuestra historia, nuestro pasado, pero de manera que podamos verlo como algo más propio, algo que realmente es como parte de nuestra historia y no como simplemente aprender datos de, como lo que decía Agustín, este es el listado y así vivían? ¿Cómo se podría hacer para que realmente sintamos que es parte de nuestra historia? Uf, pregunta del millón. No soy profesor, no tengo facilidad didáctica. Yo solamente lo único que podría aportar, digamos, que hay un ámbito que es muy potente, que es desde las artes, por ejemplo, desde las expresiones artísticas. Y no solamente eso, sino que también, ¿por qué no involucrar en el aula, ¿cierto?, a una persona proveniente de los pueblos originarios, por ejemplo, que nos cuente su historia, que nos cuente su vida, que simplemente nos relate quién es esta persona. En el ministerio donde yo trabajo tenemos algunos programas al respecto, pero desgraciadamente ahí tenemos el problema también que los profesores son un poco celosos de su espacio. Disculpen, colegas, pero que alguien entre al aula y le venga a mover el mono, digamos, de una unidad que le tenía establecida es complicado, o sea, no es fácil. Lo hemos hecho y en algunas partes, y aquí estoy hablando, digamos, del ministerio que yo trabajo, en algunas partes ha funcionado, y los chicos y chicas, claro, a lo mejor no han aprendido nada de artesanía, pero se han interesado a esta señora que le contaba sobre su niñez en el campo y le hablaba en otro idioma, y le preguntaban por qué usted está hablando así, y bueno, en el fondo yo creo que hay un largo camino que recorrer, que insisto, yo no tengo esa respuesta y no sé cuál será el mejor camino, no lo sé. Disculpe que diga no lo sé, pero es la verdad. Gracias. Ahora, disculpa, ahora, que tengamos esta oportunidad hoy día, para mí es un cambio súper potente. Y una cuestión que aquí tengo que ser bien transparente. Yo habitualmente se habla, por ejemplo, de que nosotros, y digo nosotros, digamos, desde la academia y los que tenemos cierta responsabilidad social, porque yo soy becario CONICYT, yo hice mi beca doctoral por el Estado, con platas del Estado, y por lo tanto mi responsabilidad social es cada vez que me llaman, voy. Me paguen o no me paguen, pero voy, porque claro, yo me debo a eso, en ese sentido soy súper consciente, pero siempre se nos dice, no, y con los niños más vulnerables, mentira, no solamente con los niños y niñas más vulnerables, porque siendo súper frío, son ustedes también los que van a dirigir los destinos de este país, y están ustedes cambiar también esta cuestión. ¿Qué saco yo con ir a hablar de esta historia, por ejemplo, como lo he hecho en comunidades indígenas cuando se la saben de memoria? Claro, yo le puedo proporcionar, digamos, ciertos elementos que no conocían, pero ¿qué voy a hablar yo del valor de la lengua indígena a una comunidad que habla en lengua indígena, por favor? O sea, en ese sentido creo que son estas las instancias de real y de cambio de una sociedad en la cual estemos todos y todos involucrados, los niños y niñas vulnerables y ustedes que han sido más privilegiados como yo de tener acceso, por ejemplo, a esto. Yo creo que este es uno de los caminos, ojo, este es uno de los caminos. Pero es tremenda pregunta, Aranzazu, tremenda. Y gracias. Sí, muchas gracias. Ve ahora tú. Ya. Hola, muchas gracias por estar acá. Yo tenía dos preguntas. La primera tiene que ver más con un ámbito personal y la segunda ya
fue respondida, que fue más o menos lo que abordó la Arantxa y Joaco con respecto más o menos a una responsabilidad social o histórica al respecto. Pero la pregunta más personal, que yo también viendo el documental y ahora al estar enterada que usted participó activamente en él, ¿cómo fue la experiencia para usted, por ejemplo, comunicarle a las familias que encontró los restos de sus antepasados en Suiza? ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos puede contar un poco de eso. Gracias, Beatriz. Fue muy rica, fue muy linda, fue muy triste. No lo volvería a hacer, porque creo que me lleva también a cuestionamientos personales y a una especie como de llevar ciertas mochilas que yo no sé si soy la persona más adecuada para llevarlas. Y de hecho el documental, y de hecho yo, bueno, a Claudio le comentaba el lunes pasado en otra conversación, ¿cierto? Que creo que yo llegué, bueno, que estas son las consecuencias de un trabajo ya hecho. Yo no creo que siga en este tema. Yo estoy en otro tema ahora, estoy en otras cosas, porque la verdad que me llevó la imagen más cercana que tengo es que me acerqué a un precipicio, que mi única solución era o saltar o llegar hasta ahí. Porque creo que me metí en temas muy profundos de una comunidad que no es la mía, pero que en el fondo también me hacía partícipe de un tema que es lo humano. Porque también entendí que dentro de esa comunidad había muchas fracturas, o sea, de hecho yo no tenía ni idea qué hacer con los restos, por ejemplo. Lo cual en realidad no sé si es bueno o malo, pero no sabían qué hacer porque las ceremonias, por ejemplo, de enterramiento ya se les habían olvidado, no tenían ni idea qué hacer. Entonces, claro, ¿qué responsabilidad tengo yo? Yo preferí salir de ese círculo y yo entregué todo lo que tenía que entregar en mi misión de historiador, ya que son datos, que son otras cosas, ¿cierto? Pero seguir involucrándome implicaba meterme en aquellos puntos que quizás yo nunca iba a entender y que tampoco entiendo mucho, porque claro, yo no soy cahuéscar, ni soy yagán, ni soy semina, ni soy tehuelche, ni soy mapuche, o soy todo junto a la vez. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando uno se involucra con la investigación, es bueno involucrarse, es bueno ser profesional, ser súper riguroso, pero también la pregunta es, ¿hasta dónde quiero llegar yo? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y eso fue la gran pregunta que tuve yo y en algún momento dije, yo quiero llegar hasta aquí. Documental, libro, buena onda, y hasta aquí llego. Lo que venga para adelante, no sé. De hecho, por ejemplo, tuvimos la posibilidad y nos pidieron asesoría en Argentina, por ejemplo, con toda una política de restitución de los restos de los indígenas que están hoy día en el Museo de La Plata, con las comunidades, digamos, de Patagonia, pero yo al menos dije, muchas gracias, les puedo pasar toda la información, pero yo no participo. Porque claro, no quiero ser parte de otro proceso que, insisto, me lleva a un abismo y ese abismo no quiero saltar. Quiero estar un poquito más feliz en la vida, también, quiero tocar otros temas que me hagan bailar, no sé, pero un cuestionamiento constante, súper constante. Muchas gracias. ¿Philip? Hola, bueno, primero que todo agradecerle por su presencia en esta reunión y segundo quería plantearle una pregunta sobre la relación entre los pueblos originarios y, digamos, el resto de Chile. ¿Usted cree que hay una relación, digamos, distanciada o más bien integrada? Y, bueno, si llegara a pensar que es distanciada o integrada, ¿cómo se llegó a ese punto? Porque, o sea, yo lo pienso con todo lo que está pasando, yo creo que no, actualmente no hay un buen diálogo entre los dos frentes, podría decirse. Entonces, ¿qué opina usted? Gracias, Philip, hace 3 años atrás o 4 años atrás te habría dicho, sí, es muy diferente, tenemos miradas muy distintas, pero sabes que hoy día me he dado cuenta, y con lo que estoy haciendo ahora, me he dado cuenta que cada realidad es diferente. A lo mejor es muy relativizar la respuesta, pero por ejemplo en Arica hay una realidad totalmente distinta, una convivencia que viene de miles de años. Y que claro, en nuestro centralismo, bueno, yo estoy en Quilpué, ustedes están en Santiago, que es la zona central, nosotros pensamos que los problemas de la zona central son los mismos en todas partes, pero la verdad que no es así. Arica, por ejemplo,
es una ciudad tremendamente multicultural y tremendamente dialogante, y los diálogos se han establecido de hace miles de años entre las comunidades peruanas, bolivianas, quechua, aymara, chileno, chilena, croata, etc. Y funciona, con sus temas propios de una ciudad fronteriza, pero funciona. Es bien interesante como hay el tema, por ejemplo, el tema artístico, se concentra, por ejemplo, en febrero en el carnaval con la Fuerza del Sol, que es una festividad increíble, donde se visibilizan, por ejemplo, todas las culturas que te he señalado, la afro, chilena, la quechua, la aymara, boliviana, peruana, chilena, etcétera, etcétera. Pero indudablemente cada ciudad o cada región, yo no, desgraciadamente no conozco todas las realidades regionales, pero por ejemplo en Magallanes la realidad es muy distinta. Es muy distinta. O sea, la verdad que la comunidad indígena ya tiene una condición muy invisibilizada, muy pobre en términos materiales incluso, pero también con ciertos gestos desde el Estado que no han sido menores. Por ejemplo, la entrega de una isla el año pasado, por bienes nacionales, o antes pasado, a una comunidad cahuesca. Una isla, la propiedad de una isla, por ejemplo. Son ese tipo de instancias, de decisiones políticas que de repente uno queda sorprendido, pero claro, en la cotidianidad no existe esta relación como existe en Arica, por ejemplo. Entonces es muy distinta, es muy diversa, insisto. Nuestro territorio es muy rico en diversidad. A lo mejor tendríamos que hacer un estudio de caso a caso, porque la verdad que no te podría en este minuto dar una visión global de lo que tú estás planteando. La invitación es justamente a ver las realidades locales para ir viendo de qué manera se está dando esta relación. Sandra, ¿usted tenía una pregunta también? Sí, quería hacer una pregunta. Soy Sandro Ramela, Cristian Báez, profesor de educación física del colegio. La verdad que a medida que han pasado los años, me he ido interesando bastante por la historia, y hace un tiempo he estado leyendo, por ejemplo, Menéndez, el rey de la Patagonia, un libro tremendo de dolor, de pena, cómo arrasaron ahí con toda la gente. Mucho de lo que tú has comentado acá se cuenta ahí también. Y bueno, también estoy leyendo ahora 10 años en la Araucanía, y también hay una referencia clara de cómo, exactamente, el mismo libro. Y 10 años en la Araucanía también refiere bastante cercanamente a lo que ha sido la devastación del pueblo araucano, mapuche, durante la historia. Pero un poco la pregunta que yo quería hacer era, también un poco la respondiste tú al final recién, con respecto a nuestra realidad en el norte de Chile. Pero mi pregunta principal era si existe algún pueblo originario en el mundo con un final feliz, que sea reconocido y vivan en armonía con los que llegaron después. Uf, yo conozco la experiencia, bueno, yo conozco muy poca experiencia, pero las que conozco, indudablemente que nunca son felices. Conozco, por ejemplo, el caso de las naciones Native Nations en Canadá, donde, claro, hay un reconocimiento territorial, reconocimiento constitucional, pero no existe una relación, como debería ser entre esas comunidades, esas reservas, esas naciones y las ciudades canadienses, por ejemplo. Están muy acotadas a territorios, y esos territorios no conversan, no hablan, no dialogan. Hay espacios, sí, pero, por ejemplo, tenían, por lo menos, yo conocí esa realidad del año 96, por ejemplo, grandes problemas con que los chicos y chicas de los territorios indígenas siempre se querían ir a la ciudad, porque estaban aburridos. Está el tema de las drogas también, estaba muy pegando fuerte en esa época. Conozco la experiencia, por ejemplo, de la que se supone que siempre es como paradigmática, que es el tema de los noruegos, del pueblo Sami, que incluso tiene un territorio y tiene un parlamento. Pero claro, conversando con una diputada Sami que conocí en un congreso,
Me decía, sí, ya la cosa funciona, pero funciona súper bien en el territorio Sami, porque yo salgo de mi territorio y nadie me conoce, porque no hay diálogo. No existe, o sea, el territorio acotado está todo en Sami, los teclados están en Sami, etcétera, etcétera, pero saliendo de ese territorio, todo es noruego. Y no existe este diálogo, no existe lo que hay en Arica, por ejemplo, que todo es como mezclado, que en el fondo todo es diverso, que tenemos diferentes influencias, entonces está súper segmentado. Quizá el caso maorí en Nueva Zelanda es un caso más paradigmático donde hay una cuestión de la enseñanza. Ese caso no lo conozco muy bien porque lo conocí en versión de un rector de una universidad, entonces tiene todo ese sesgo también, obviamente, que las cosas están bien. Y era maorí, así que políticamente era correcto decir que está resultando. Pero más que eso no conozco y no podría ser tan taxativo por la respuesta, pero indudablemente esta historia no tiene muchos finales felices, ¿eh? Correcto. Muchas gracias. No, gracias, Sandra. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en esta instancia y enriquecernos tanto. Y si no quedan preguntas abiertas, le doy la palabra a la Aranza para terminar con una reflexión final. Bueno, hola nuevamente. Bueno, primero que todo me gustaría hacer una pequeña síntesis de lo que hemos hablado hoy día, aunque creo que es un poco amplio abarcar todo lo que hemos hablado, porque más allá de solo el tema del documental y lo fuerte que es verlo, hemos hablado también de temas más existenciales, cómo llevarlo a nuestra propia realidad, a nuestro propio mundo, por decir así. Hemos hablado sobre límites en temas de arte, la conciencia social, cuál es nuestra propia posición, y creo que ha sido muy interesante para cada uno de nosotros poder verlo desde también un punto de vista diferente y poder utilizar esto como reflexión. Y para terminar me gustaría hacer una reflexión propia, no solamente como mujer, no solamente como adolescente, sino que también como alumna del colegio alemán, que está muy grande comunidad. Voy a partir desde que yo creo que todos los años escolares para nosotros y, bueno, nuestra vida cotidiana empezamos a darnos cuenta de cosas, y algo que a mí me llama la atención siempre es esto de que nacemos en un mundo en que vemos inmediatamente que las cosas son diferentes para cada uno de nosotros, que desde el nacimiento empezamos a notar ciertas diferencias con el otro, que a veces pueden ser positivas, a veces pueden tener una consecuencia negativa. Lamentablemente no nacemos todos con la misma suerte. Podemos también ver en clases de historia, por ejemplo, cosas que nos llaman muchísimo la atención, como la historia nazi que mencionamos también hoy día, o la segregación de los negros en Estados Unidos, y hasta la desigualdad social de nuestro propio país, de la que hemos podido ser testigos con el reciente estallido social. Personalmente yo también puedo vivir una discriminación día a día por el hecho de ser mujer, el hecho de tener miedo diariamente, de temer por mis amigas, por mis conocidas que han vivido experiencias muy traumáticas. Y el día de hoy nos tocó hablar sobre los zoológicos humanos, y yo creo que para todos ver el documental es realmente impactante, terrible, casi impensable pensar que a una persona se le trate como un animal, siendo que es igual de persona que esta persona europea que pagaba por verlos, por investigarlos. Y la verdad es que es un hecho impactante, pero creo que a través de esta discusión y conversación que hemos tenido no solo hoy, sino que también en clases de filosofía, podemos reflexionar. Y para mí, algo que me llamó mucho la atención es el tema de la diferencia, que lo distinto que eran los indígenas, los calafatas, los europeos, fue la razón por la que nacieron estos zoológicos. Y creo que en la época actual que vivimos hoy en día pasa lo mismo con otras cosas. Por ejemplo, la comunidad LGBTQ+, que la gente heterosexual cis cree que ellos no son normales. Un país completo que se sorprende por mujeres marchando porque no pueden creer que nosotras ya no queramos ser amas de casa. La gente de tez negra que sigue siendo discriminada solamente por tener otro tono de piel. Y por alguna razón la diferencia a través de la historia ha marcado la humanidad. La diferencia ha sido motivo de discriminación, de verte como ajeno, como extraño, y quizás es algo que tenemos que aprender de las generaciones pasadas. Del documental de los zoológicos humanos también, que quizás lo diferente no te hace peor,
que ser distinto no es malo, que quizás es hora de que empecemos a complementar nuestras diferencias, como hablamos hoy, para un bien común. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si desde un principio los europeos hubieran tratado de comunicarse con los Calafate de alguna manera, para conocer su mundo, de que ellos mismos le dieran su visión de mundo, en vez de raptarlos y tratarlos de manera tan inhumana? ¿Qué hubiera pasado si a través del respeto, el que hablamos que tenemos que aplicar hoy en día, se hubiera investigado su cultura? Creo que la historia hubiera sido completamente distinta. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si hoy conocemos a alguien distinto? ¿Por qué no intentamos entenderlo antes de rechazarlo, antes de excluirlo? ¿Qué pasaría si desde hoy intentamos ponernos en el lugar de la persona que no ha tenido la misma suerte que nosotros? ¿Qué pasaría si desde ya nosotros no nos sintamos ajenos en un lugar, sino que nos incluyan en vez de tratarnos como el otro? Yo creo que quizás ya es hora de aceptar nuestras diferencias y el querer complementarnos como una nueva etapa. Quizás esto sería una nueva etapa en nuestra historia de la humanidad. Quizás aceptando la diferencia, la historia será distinta. Muchas gracias. Invito ahora a nuestro profesor a dar los agradecimientos finales. Bien. En primer lugar, agradecerte nuevamente, Cristian, tu presencia, tu buena disposición para poder compartir este espacio cultural de reflexión. Sin duda que para nosotros es tremendamente importante en este espacio pedagógico nuevo, virtual, impensado hace un tiempo, pero real hoy. Sin duda que es de una tremenda riqueza, porque en definitiva nos permite reflexionar respecto a nuestra condición humana, de nuestras virtudes, nuestros defectos, y nos deja un montón de preguntas que justamente en honor a la filosofía, donde las preguntas son las que valen incluso más que las respuestas, nos presenta un escenario a futuro para pensar. Para pensar, por ejemplo, qué significa ser chileno. ¿Cuál es el rol del Estado frente a esta realidad multicultural que tenemos en nuestro país? ¿Qué significa ser persona? ¿Qué significa de una u otra manera apropiarse de un patrimonio cultural? Incluso, ¿cuál es nuestro patrimonio cultural? Si podemos sentirnos todos chilenos de partida. O si es que las distintas visiones o cosmovisiones que tenemos al interior de nuestro territorio nos reúnen en esta consideración de ser chilenos. Quiero hacer énfasis un poco en algo que conversábamos el otro día también, respecto de esta imagen cuando llegan las osamentas y son entregadas a las personas pertenecientes de origen cahuéscar, cuando se pone la bandera chilena sobre las osamentas. Si es que realmente el Estado hizo lo necesario como para reconocer a los cahuéscar como tal, como parte de esta nación chilena. Entonces, bueno, aparecen un montón de preguntas que finalmente tienen que ver con la reflexión acerca del humano, una reflexión acerca de nuestros derechos y de nuestros valores como personas. Por lo tanto, quiero insistir en agradecerte la posibilidad que nos has dado de compartir este espacio de reflexión, la buena disposición. También quiero agradecer a los chiquillos, de los cuales yo nunca me canso de sentirme orgulloso por su capacidad intelectual, por su buena disposición, siempre por su forma de presentar cada una de sus temáticas y preguntas. Y bueno, y también evidentemente agradecer a los profesores que asistieron hoy y a las autoridades que también nos acompañaron. Por lo tanto, en este espacio, y bueno, agradeciendo también tus agradecimientos respecto del presente humilde, pequeño, pero esperamos que haya sido significativo para ti, Cristian, y que lo hayas disfrutado y saboreado. Así que bueno, doy por cerrada esta actividad, agradeciendo nuevamente y esperando que se pueda repetir en el tiempo como un espacio de reflexión cultural que nos permite obviamente proyectarnos para ser un mejor Chile, para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos en definitiva. Eso. Muchas gracias a todos por su presencia y damos por terminada. No sé si Berito quieres plantear algo o si Cristian quiere también señalar algunas últimas palabras. Gracias, Claudio. La verdad que sumarme a tus palabras. No sé, ¿alguien quiere cerrar? ¿Alguien se quedó con ganas de decir algo? Es el momento.
Gracias, Cristian, gracias a todos. Ojalá nos veamos en una próxima oportunidad como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, se pasaron. Agradecemos de parte del Departamento de Filosofía entonces este espacio y damos por cerrada la actividad. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, cuídense. Bien. Gracias. Chao.